Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 hombres que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Bueno, sin duda que Dios tiene compasión de toda la gente, incluso de los animales. Y bueno, Dios no es como nosotros, que hace distinción de personas, porque si fuera como nosotros, pues no sería un Dios equitativo o parejo, ¿verdad? Bueno, aquí dice la introducción de la lección que una de las historias más interesantes de la escritura debe ser la de Jonás. Dice que allí estaba un profeta de Dios, alguien llamado por Dios y sin embargo, que huye del llamado de Dios. Dice, después de haber sido persuadido de una manera dramática de cambiar de opinión y obedecer al Señor. Si conocemos la historia, pues sin duda que tuvo que cambiar de opinión dramáticamente. ¿Solo para qué? Para quejarse. Fue llamado a testificar, se arrepintió y se salvó de la destrucción, que de lo contrario le habría tocado. Bueno, la lección más adelante dice un antecedente acerca de los ninivitas, ¿ya? Y de los asirios. Vamos a ir viendo más adelante, dice, pero él, fíjense que él se tenía acepción de personas porque no quería que ese pueblo se salvara. Dice, qué ejemplo de alguien sin descanso, sin paz, hasta el punto de exclamar, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Dónde hemos escuchado esto? ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo de Elías? También él quiso quitarse la vida. Pues también igual Jonás, a veces las cosas de este mundo no nos parecen como las maneja Dios, y renegamos y no queremos, ¿verdad? No queremos que las cosas sucedan como Dios las hace, pero Dios no nos va a tomar parecer para hacer las cosas, porque si no, imagínense si les tuviera parecer a cada uno, pues no, ¿verdad? Bueno, aquí dice que al mismo tiempo Jesús se refirió a la historia de Jonás, refiriéndose a los habitantes de Nínive. Dice que se levantarán en el juicio contra esta generación. Esto lo exclamó Jesús en su tiempo. Dice, los habitantes de Nínive se levantarán en esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás, pues sin duda era Jesús. Y pues no lo escuchan, ¿eh? Pues más grande que Jonás, sin duda, de otra manera no podría ser nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues esta semana veremos a Jonás y lo que podemos aprender de su falta de descanso. Bueno, el descanso no es un descanso de estar descansando en la cama. Este es un descanso emocional, un descanso donde existe la paz y vamos a dormir bien, vamos a dormir tranquilos porque estamos en paz con Dios. Pero cuando Dios nos hace un llamado y nosotros no queremos o no queremos atender sus mandamientos, no queremos atender lo que ya está estipulado, cuando nos salimos para hacer las cosas a nuestro modo y no como Dios quiere que las hagamos, pues obviamente hay consecuencias, y eso es a lo que se refiere cuando no tenemos descanso, porque las cosas haciéndonos a nuestro modo, pues ahí no tenemos descanso, ¿verdad? El descanso al que Dios se refiere, a la paz que solo Cristo la da. Empezamos con la parte del domingo, dice la huida. Jonás en otras ocasiones había sido obediente al llamado de Jesús. Ahí lo refiere en alguna de las citas, aquí lo dice la lección. Pero ahora, en este llamado que Dios le hace,
a Jonás, dice que Dios interrumpió su vida a lo grande. ¿Por qué? Porque parecía que todo iba bien, todo le gustaba hacer, era un profeta de Dios. Sin duda, pues él llevaba, cuando Dios le mandaba hacer un mensaje como el anterior al que lo cumplió con éxito, pues el mensaje que Dios le quería que llevara a otras personas, pues esas personas le caían bien a Jonás, por decirlo así. Pero cuando Dios le dice que vaya a Nínive y predique que se arrepientan, porque si no esa ciudad iba a ser destruida, entonces no le cae a Jonás esa gente. Sin duda no le gusta ese llamado que Dios le está ofreciendo para que vaya a hacerlo. Y aquí, en vez de cumplir con ese llamado al que Dios le está encomendando, vemos a Jonás, que él toma una dirección contraria a Nínive. Y parece que huye, no parece, huye de ese llamado en dirección contraria, y parece que la dirección contraria es un encuentro con el mar, donde compra un boleto para ir más lejos todavía. Pero nosotros como cristianos sabemos de antemano que dónde nos podremos esconder de la presencia de Dios, que pues Dios, todo este mundo, Él lo hizo. Entonces, ¿dónde nos podremos esconder? Que Dios no nos encuentre. Y de hecho, me imagino que Jonás lo sabía, pero pues él decide hacer esta, ¿cómo se llama? Huida. Entonces compra su boleto y se sube a ese barco, a esa embarcación, y cuando estaban en medio del mar, comienza una tormenta, el mar se pone bravo y los marineros empiezan a tirar las cosas del barco para que no haya pues hundimiento. Y se preguntan entre ellos por qué viene ese mal. Y uno de ellos baja al barco y ve a Jonás dormido y le despierta y dice: despiértate, dormilón, y clama a tu Dios. Y me parece que la Biblia aclara ahí que Jonás les dice que él viene huyendo de la presencia de Dios. Porque le preguntan: ¿quién es tu Dios? Y él dice: mi Dios es Jehová de los ejércitos, el que creó este mar y la tierra. Y pues clama a tu Dios. Pero él, yo creo que les comenta ahí que él viene huyendo de la presencia de Dios. Y ellos deciden echar suertes y la suerte le cae a Jonás. Y le preguntan: pues queremos contigo, pues arrójenme al mar. Aquí hay una cosa interesante de que a pesar de que él sabe que la tormenta es por causa de Dios y por causa de que él va ahí, porque conoce a Dios, sin duda que lo conoce, y en vez de arrepentirse ahí, de clamar a Dios, no, él dice: pues arrójenme al mar, como que él todavía está inclinado en esa teoría de no cumplir con esa misión. De tal manera que lo arrojan al mar, dice que el mar se calmó, y cuando va cayendo al fondo del mar, ustedes conocen la historia, y lo traga un pez gigante. Otra cosa interesante aquí que me parece a mí es que yo no sé cómo los gases gástricos no los gases gástricos, sino la saliva, todo eso del pez, ustedes han visto cuando una víbora agarra una presa que es más grande que la víbora, cómo se le ve hinchada la víbora, ¿verdad? Pero sin embargo,
se va destruyendo a poquito por los jugos gástricos que hay dentro de la víbora, o del animal, pues. Y en este caso, pues, Dios permitió que esos jugos gástricos, o no sé qué pasó, pero Jonás permaneció en el vientre de la ballena. Y allí en el vientre de la ballena, pues él clama a Dios, ahora sí, se sintió ya, pues, como quien dice, sintió la muerte, sintió cerca ahí. Pero la lección aquí aclara de que hay algunos antecedentes de los asirios, de los ninivitas. Dice que algunos en el siglo 8 antes de Cristo, dice en la época en que Jonás sirvió a Israel, aproximadamente 75 años después del rey neoasirio, Sanaquebrit, atacó a Judá, Israel y a Samaria. Ya habían caído unos 20 años antes, y el rey Ezequías aparentemente se había unido a la coalición local de antiasiria. Ahora había llegado el momento de que los asirios saldaran cuentas. Dice que la Biblia en 2 de Reyes 18 y Isaías 36, los documentales históricos asirios y los relieves de las paredes de Sanaquebrit, este rey en Nínive, nos cuenta la cruel historia de la caída de Laquis, una de las ciudades fronterizas, ¿verdad?, más importantes y fortificadas de Ezequías. Dice que una inscripción de Sanaquebrit, ese rey, afirma haber tomado a más de 200,000 prisioneros de 46 ciudades fortificadas que aseveró haber destruido. Cuando el rey asirio tomó Laquis, cientos o miles de prisioneros destruidos. Cientos y miles de prisioneros fueron empalados. Me imagino que empalados como crucificados, no sé. Y dice, los partidarios incondicionales del rey Ezequías fueron desollados vivos, mientras el resto fue enviado a Siria como mano de obra barata. Entonces había un antecedente de por qué Jonás no quería que esa gente se salvara. Pero Dios no tiene acepción de personas. Él quería que ellos se salvaran porque su misericordia de Dios es así. Y yo me pongo ahorita a hacer cálculos o a hacer pensamientos. ¿Qué pasaría si Dios nos mandara ya con aquellas personas que son sicarios, que les quitan las cabezas a las personas, a testificar por ellos? Yo cuando veo las noticias, digo, esa gente no tiene salvación para nosotros. Pero Dios dice que esa gente no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y dice Dios, ¿no tendré yo compasión de ellos? Porque para nosotros, sí tenemos acepción de personas. Yo, por ejemplo, a mí no me gustaría ir a predicar a los cholos, aquellos que están tatuados, aquí están. Pero Dios quiere incluso que aquellas personas que están tatuadas o que fuman marihuana o que se drogan, quiere que ellos se salven. Y al igual que Jonás, nosotros también a veces emprendemos la huida, ¿verdad? No, cuando nos dicen, vengan en la tarde porque vamos a ir ahora a misionera a tal lugar, un lugar donde no nos gusta, o simplemente y sencillamente pues no vamos, ponemos un pretexto, ¿verdad? Y aquí nos dice, huir de Dios, ¿hiciste esto antes? Si es así, ¿cuánto éxito tuviste? ¿Qué lecciones deberías haber aprendido de este error? Bueno, es que a veces nosotros pensamos que la gente que es así ya no va a cambiar. Decimos, no, esa gente ya es por demás, no va a cambiar. Pero nosotros eso pensamos. Pero Dios quiere que todo el mundo se salve, está predestinado para la salvación. Y quiere Dios que nosotros seamos
colaboradores. Y bueno, aquí sigue la lección diciendo un descanso de 3 días. Después de la huida, al huir Jonás, allí al huir de Dios, Jonás no estuvo libre de problemas. Dice, su breve descanso, entre comillas, se vio perturbado cuando Dios intervino milagrosamente en la tormenta. Dios lo salva a Jonás de una tumba de agua, y manda un animal acuático, pues ya lo vimos. Dice que ahí desde el fondo de la ballena, desde el fondo del pez ese, en el vientre, Jonás hace una oración. Y aquí hay algo interesante también que me llama la atención, de que Jonás, la oración la hace, dice que lo salve del Seol, del vientre de la ballena. Dice que las algas del mar enredan en su cabeza, que hace una descripción de lo que él siente ahí dentro del vientre de la ballena, del pez. Sálvame, dice, yo estoy seguro que otra vez veré tu templo. Déjame ver otra vez tu templo. Como que él entiende pues que no podemos escondernos de la presencia de Dios. A donde quiera que vayamos, pues Dios está ahí presente. ¿verdad? Y entiende pues que, pues entiende él pues que tiene que ir a cumplir con esa misión. Dice que aunque estaba allí en lo profundo, en una situación muy peligrosa, Jonás en su oración ora por el santuario, pero no el santuario terrenal. Veréis el santo templo de Dios que está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? Dice, el templo constituye un punto central en esta oración. Debería ser el punto central de la oración en general. Solo hay un lugar para el Antiguo Testamento donde se puede encontrar a Dios. En este caso, ¿se acuerdan ustedes? Y me construirán un templo y yo habitaré entre ustedes. Ahí estaré yo. Pues en ese entonces, en el Antiguo Testamento, pues no venía el Mesías. Y acuérdense que los sacrificios y todo se hacían en el templo. Y allí estaba la presencia de Dios. Dice Dios, yo habitaré entre ustedes. Ahí estaré yo en el santo templo. Entonces, para los del Antiguo Testamento, el templo era algo importantísimo. Pero aquí también está refiriendo al santo templo de Dios que está en el cielo, ¿verdad? Y Jonás clama. Aquí nos dice más abajo, dice, cuando el gran pez lo escupe, él comprende de primera mano el amor de Dios hacia él. Sin duda que esto no es algo natural, esto es algo sobrenatural. Primeramente que el pez no se lo digeriera. En segundo lugar, que lo fuera a escupir allá en una playa. Jonás sabe que esto no es algo por la casualidad, sino que sabe que Dios lo está haciendo ese milagro. Y cuando el gran pez dice que lo escupe, él comprende de primera mano el amor de Dios hacia él. Un profeta dice aquí fugitivo, ciertamente arrepentido. Dice que en el único camino seguro para cualquier creyente es procurar hacer la voluntad de Dios. Y sin duda, pues a veces queremos hacer nuestra propia voluntad o hacer las cosas a nuestro gusto. Nos parece muy tedioso cumplir con todo el ritual del sábado. Ya queremos que termine. A veces los mandamientos se nos hacen pasados ya de moda. Y ponemos excusas, que estamos en un mundo moderno, que muchas cosas, pero dice aquí que él
que el único camino seguro para cualquier creyente es procurar hacer la voluntad de Dios. Y sigue diciendo la lección, dice, por ende ahora decide cumplir con su deber y obedecer las órdenes de Dios. Y finalmente se dirige a Nínive. Sin duda, por fe, se dirige hacia una ciudad extremadamente malvada, a cuyos ciudadanos no les agradaba que este profeta extranjero les dijera cuán malos son. A pesar de que él comprende que se tiene que cumplir con aquella misión, no lo hizo así al 100% de todas las ganas. Él sabe que no le cae esa gente. Dice aquí, a veces quizás solo necesitamos tomar distancia de todo para tener una nueva perspectiva de las cosas. Aunque la historia de Jonás, quien sobrevivió milagrosamente en el vientre del pez, es un caso bastante extremo. Tomar distancia de tu entorno normal, ¿cómo podría permitirte verlo desde una perspectiva nueva y quizás necesaria? Pues aquí una perspectiva nueva es que, pues, él sin duda cumple con esa misión, no de todo el agrado, porque él sabía y él conocía a esa gente, era una gente malvada, no era una gente mansita, no iba. Y más adelante lo vemos porque el mensaje que él predicó en esa ciudad no fue un mensaje evangélico. Él va al grano, ¿no? Bueno, aquí la lección lo dice aquí en la parte de misión cumplida, dice, en comparación con cualquier ciudad o pueblo de Israel, Nínive es una ciudad enorme. Nínive es una ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Bueno, pues él ahí vemos en este filmín, en este dibujo, en esta pantallita, vemos cómo Jonás ahí está arriba de algo y una placita, me imagino, y está diciendo, les digo que su mensaje no es un mensaje conciso o evangélico, sino él dice nada más va al grano, dice, dentro de 40 días esta ciudad será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje va directo al grano, aunque no se brindan detalles, queda en claro que el mensaje llega a oídos receptivos y la gente de Nínive cree en las palabras de advertencia de Jonás. Yo creo que él mismo se sorprende de que la gente lo escuche, no solo lo escuche, sino entiende el mensaje por el cual va, sino también haga lo que él dice, o sea, que se arrepintiera. Dice que de una manera típica del cercano oriente, el rey de Nínive proclama un decreto para demostrar un cambio de corazón. Todos, incluso los animales, fíjense, tienen que ayunar y afligirse. El rey desciende de un trono y se sienta sobre el polvo en un acto simbólico muy importante. En el Antiguo Testamento vemos que cuando la gente se humillaba, se sentaba en ceniza y se bañaba en ceniza. Era un acto de humildad, un acto de estar arrepentidos. Y aquí, pues, ese mensaje tan corto, ese mensaje tan incipiente, pues, es escuchado por la gente de Nínive y es atendido por la gente de Nínive, incluso por el rey que manda hacer un decreto a que todas las personas ayunen y no solamente ayunen, sino también no coman los animales. Es algo que verdaderamente, pues, no es más que Dios es el que obra a través de alguien que no quería cumplir con ese llamado. ¿Y no les parece que a veces las cosas son así?
¿Cómo es posible que a pesar de ese llamado tan insípido la gente atienda? Pues no es un llamado muy convincente o no es un llamado muy evangélico. Más bien, lo hace de una manera no muy convencido también él, pero lo hace porque ya tuvo una experiencia con Dios de que se dio cuenta en realidad que el único descanso lo encontramos en obedecer la palabra de Dios. Dice, comparado con Jeremías en Ezequiel y 14 y Apocalipsis 2:5, ¿qué elementos abarca el discurso del rey que muestra que él comprende que se trata del verdadero arrepentimiento? Pues dice que el sermón fue breve, al grano, pero lleno de teología correcta con respecto al verdadero arrepentimiento. Mientras Jonás predicaba, el Espíritu Santo debió haber estado trabajando arduamente en el corazón de los ninivitas. Entonces aquí realmente Dios nomás nos usa como instrumentos en sus manos, pero quien persuade en los corazones, en los oídos de la gente es el Espíritu Santo. Pero Dios quiere que nosotros le ayudemos con esa obra. Él quiere que nosotros intervengamos también en esa obra, en que las personas se arrepientan. No importa qué tan malvados sean, no importa qué tan bien nos caigan a nosotros o qué tan mal nos caigan. No importa si a nosotros no nos caen bien. O sea, el chiste es cumplir con el llamado de Dios, porque Dios no, vuelvo a decirlo, Él no tiene acepción de personas. Nosotros, por ejemplo, somos racistas, a veces no nos gusta la gente de color, no nos gustan los que tienen los ojos rasgados, o simplemente nos cae mal la gente que es malvada, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una misión como discípulos de Jesús, que es llevar el evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y hasta el fin del continente. Entonces, no sé qué estamos haciendo. Lo menos que podamos hacer es decirle a otros que se preparen para el encuentro con Jesús. Bueno, en la parte de este profeta que le toca, él dice que tiene una misión cumplida. Yo, la verdad, no la veo muy exitosa porque él la hizo no con muchas ganas. Dice aquí, los ninivitas no contaban con todas las historias de la tierra, perdón, de la tierna conducción de Dios que tuvieron los israelitas. Sin embargo, respondieron de manera positiva. Por cierto, dicen, confíenos en la misericordia de Dios, no en nuestros propios logros. Apoyémonos completamente en su bondad y en su gracia. Aunque parezca extraño, Jonás, que ha experimentado personalmente la gracia de Dios, aparentemente piensa que la gracia de Dios es algo tan exclusivo que solo algunos pueden tener la oportunidad de descansar en ella. Pues sin duda que Jonás piensa que aquellos que son pecadores, que aquella gente que es pecadora merece la muerte. Y de hecho creo que sí la merece, pero nosotros tenemos un sustituto, un salvador. Y precisamente ese sustituto es el Cordero de Dios, ¿verdad? El que quita el pecado del mundo. Pero el razonamiento humano, como lo pensaba Jonás,
Él piensa que todo pecador debe morir. Aquel que no cumple con la voluntad de Dios debería morir. Y él decía, pues ellos no son israelitas, ellos no son del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios no quiere que aquellos que son extranjeros en nuestro pueblo, en nuestra casa, aquellas personas que están caminando por nuestro país, que vienen haciendo una caminata desde los países vecinos como Honduras, El Salvador, Belice, están cruzando por nuestro país, quiere que nosotros tengamos compasión de ellos. Porque Dios nos dice que también cuando el extranjero esté dentro de nuestras puertas, tenemos que ser amables y bondadosos con ellos. Y de hecho, pues con toda la gente. A veces decimos que tal persona no merece la salvación. O prejuzgamos. Por ejemplo, no, ese es una persona que no entiende, que ya es imposible que su mente cambie. Yo pienso que a veces el pensamiento de uno humanamente, pues obviamente no es el pensamiento de Dios, porque dice Dios, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Y sigamos a un misionero enojado y sin descanso. El descanso, ya lo hemos visto, que es el descanso cuando nosotros no tenemos en nuestra mente. Ustedes se han ido a acostar con algo que les inquieta, con algo que hicimos mal y que nomás nos damos vueltas en la cama. Cuando no tenemos salud mental, cuando no tenemos ese descanso que Dios da, pues dice que un misionero enojado y sin descanso, porque su mente no coincidía que para Jonás era mejor que murieran todos ahí en el fuego. Y de hecho aquí hace una alusión cuando Jesús, en el tiempo de Jesús, manda a algunos de sus discípulos a que pasen por Samaria, y estos, sabiendo los samaritanos que iban hacia Jerusalén, parece que les ponen algunas trabas. Y estos, entre comillas, discípulos, le dijeron, oye Jesús, pues manda descender fuego del cielo que los consuma. Y Jesús les dice, pues yo no he venido a exterminar las almas, al contrario, he venido pues a que todos tengan la oportunidad de salvarse, aunque a ustedes no les caigan bien los samaritanos, ¿verdad? De hecho, aquí Jonás no le caía muy bien, pues esta misión la cumplió no a su entera satisfacción. Jonás, para él era mejor que ellos murieran. Dice aquí, entonces, ¿cuál es el problema de Jonás? ¿Qué lecciones podemos aprender de su carácter defectuoso? Pues su carácter no es defectuoso, sino es un carácter humano, más bien. Un carácter que, pues, podemos decir que convenenciero. Cuando le gusta a quien le va a dar el mensaje, lo hace, pero cuando no le gusta a quien le va a dar el mensaje, pues no lo quiere dar. Pero dice Jonás 4, comienza relatando la ira de Jonás contra Dios porque el alcance de una misión fue sumamente exitoso. En vez de que estuviera contento porque su alcance de esa misión fue exitoso, aunque lo hizo sin muchas ganas, fue exitoso porque él solamente fue un colaborador, un instrumento en las manos de Dios. Y ya vimos que el Espíritu Santo hace la obra de persuadir. Y aquí, ese corazón malvado que tenían los ninivitas fue transformado, fue cambiado. Y decidieron entonces arrepentirse. Más pero dijo, pues ya conocí,
a pelear, porque tú eres un Dios misericordioso. Para mí esa gente no me cae. Y te caen los cholos esos que andan todos tatuados, que fuman marihuana, que no, pues a mí no me da. Pues que se pongan a trabajar, o que les voy a dar yo dinero, etcétera. Y de igual manera, pues, a veces yo me pongo en el papel de Jonás y digo, ay, jole, de todas maneras nosotros debemos predicar, debemos de llevar la misión de Dios, debemos llevar el evangelio a todas personas. Ya si el Espíritu Santo los persuade, qué bueno, pero si ellos no escuchan al Espíritu Santo en nosotros, Dios también dice que sacudamos nuestros pies y nos vayamos de ese lugar. Pero cuando nosotros hayamos ya cumplido con esa misión de ir a decirles a las personas. Por aquí al parecer este profeta dice se enojó. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentimiento en saco y ceniza, debería haber sido el primero en regocijarse. Pero fíjese, él no se regocijó para la asombrosa gracia de Dios, pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciara en la posibilidad de que se le considera falso profeta. Celoso de su reputación. Considera que fuera un falso profeta, porque como si se arrepentían, pues no iba a haber castigo, ¿verdad? Dice aquí que perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquellas miserables ciudades. La paciencia de Dios con su profeta es asombrosa. Parece decidido a usar a Jonás, y cuando Jonás huye, Dios envía la tormenta y el animal marino para traer de vuelta al fugitivo. E incluso ahora nuevamente cuando Jonás es obstinado, Dios busca razonar con él por su mala actitud diciéndole, ¿haces tú bien en enojarse tanto? Y a veces nosotros también somos así, ¿verdad? No estamos de acuerdo con lo que van a hacer ahí en la iglesia. Estamos en desacuerdo con la junta directiva. Y nos enojamos tanto que, ¿saben qué? Mejor ahí se ven. Y Dios nos dice, ¿haces bien tú en enojarte tanto? Pero, pues, después de que no entremos en razón con Dios, dice, pues yo no sé, no comprendemos, no entendemos, no somos, queremos que las cosas se manejen a nuestra manera, a nuestro modo. Dios, no, Dios a veces nos llama, dice, con las personas más encumbradas, dice que permite que la opinión más humilde pueda tocar esos corazones. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, o como expresa Dios en Jonás, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios no solamente tiene compasión de los seres humanos, sino también de los animales, porque son obra de su creación. Cuán agradecidos deberíamos estar, porque en última instancia, Dios es el juez supremo de corazones, mentes y motivos, y no nosotros, ¿verdad? Bien dice una vía de doble mano. Dice aquí que Jonás parece ser más problemático de lo que es. Nínive era peligrosa, pero en la historia de Jonás, los ninivitas no parecen ser el problema. Entienden el mensaje y se arrepienten rápidamente. Entonces, ¿quién es el problema? Jonás el misionero parece ser el eslabón débil en esta historia misionera. Aquí hay dos cosas interesantes que debemos comprender. No solo la lección era para los ninivitas, sino que Dios también conocía
el corazón de Jonás. Y aunque era su profeta, era llamado por Dios, era una persona que llevaba un mensaje de parte de Dios. Él también tenía un problema. Él en su corazón tenía acepción de personas. Y esto más tarde se dejó ver en el pueblo de Israel. Ellos fueron tan celosos de su misma raza que no permitía que nadie fuese el pueblo de Dios más que ellos. Pero el pueblo de Dios en el tiempo de Israel eran peregrinos, eran nómadas, por decirlo así. Pero Dios quería que por las ciudades donde pasaran, Dios quería que ellos que las demás ciudades conocieran al Dios vivo al cual ellos servían. Pero lejos de eso, ellos eran muy, muy celosos de sí mismos, no querían compartir ese Dios. Y muchas de las cosas que conocían los otros países o las otras ciudades en ese tiempo de Israel era porque salían a relucir por otras gentes, pero no por el pueblo de Dios. Conocían a Jehová de los ejércitos, que no era un Dios de madera o de piedra, sino un Dios invisible. Así lo conocía la gente de aquella entonces. Bueno, dice aquí que el libro, en su breve libro de Judas, nos dice en el versículo 21, manténganse en el amor de Dios mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Pues mantenernos en su amor, en el amor de Dios, mientras esperamos a nuestro Señor Jesucristo, es mantenernos en el amor de Dios, es pues estar de parte de Dios, estar en su descanso, el descanso que solamente Dios da. Experimentar el amor y la gracia de Dios personalmente no es un evento único. Una forma segura de mantenernos en el amor de Dios es acercarnos a los demás. En los siguientes versículos de Judas nos dice que tengamos compasión, que salvemos a los demás. Dice que arrebatándolos del fuego. Entonces nosotros debemos de tener compasión de la gente, incluso de aquella gente que está a punto de perderse, porque dice que nosotros debemos arrebatarlos del fuego. ¿De cuál fuego? Pues de la muerte eterna, ¿verdad? Dice que Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive, porque probablemente él no había dedicado mucho tiempo a pensar en una relación con los asirios antes de este llamado en particular, y probablemente sabía que les disgustaban. Pues claro que sí les disgustaban por los antecedentes que él tenía, pero no tenía idea de cuánto los odiaba. Y a veces nosotros nos pasa igual, porque a veces alguien que nos hizo un mal lo dejamos de ver o lo vemos así, ya muere, ya como que si nada, como que si ya lo dejamos ser, ¿verdad? Pero irle yo a predicar del amor de Dios, no, hombre, a ese compa que me hizo esa maldad, no. Y a veces no pensamos que aparentemente que pues no omitirlo, o sea, no hacerle caso a algo. Pero a veces no llegamos a entender que dentro de nosotros lo odiamos a esa persona. Y eso es lo que Dios no quería. Por eso Jonás pues no quería realmente ir a esa ciudad. No quería que ellos también se salvaran, pues. Pero Dios aquí, como luego se dice, una pedrada mata 2 pájaros de una sola pedrada, porque tanto el mensaje que da a los ninivitas para ser salvos
y ellos atender para que se arrepintieran. También fue un trato para Jonás, para que él comprendiera que Dios también le ama a él. Y así como Dios le ama a él, Jonás tiene que amar a otras personas. Y eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Que aquellas personas que no nos caen bien, que se portan mal y que andan en pasos malos o no sé, quiere que Dios los arrebatemos del fuego, ¿verdad? Dice que Jonás no estaba preparado para tener a un ninivita como vecino en el cielo. Imagínense, nosotros, si usted no le cae a alguien bien, un vecino suyo, va a decir, no, ese yo nunca le voy a dar el mensaje. ¿Por qué? Porque me echa la basura a mi casa, porque X, porque me rayó mi carro nuevo, por X cosa. Pero usted dice, lo va a tener de vecino en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender esto? Pues, y era lo que le pasaba a Jonás. No se da cuenta que lo iba a tener de vecino, a un ninivita allá en el cielo. Jonás no había aprendido a amar a Dios como Dios ama. Y es que efectivamente Dios, el amor de Dios es tan infinito, tan grande, que no tiene alcance. Y en cambio nuestro amor es finito y convenenciero, yo vuelvo a decirlo, porque nosotros amamos y pues volvemos a hacer la pregunta, ¿lo vamos a tener de vecino en el cielo? ¿Y cómo nos vamos a portar allá? Que vaya a Nínive, ama a los ninivitas y los quiere en su reino. Dios que lo ama, quiere que Jonás crezca y se asemeje más a él trabajando juntos. Dios anhela que Jonás haya el verdadero descanso, que llega solo a tener una relación salvífica con él, que al realizar la voluntad de Dios, que incluye acercarse a los demás y señalarles la fe y la esperanza que tenemos. Quiera Dios, hermanos, que cada uno de nosotros dejemos de tener acepción de personas y comprendamos que así como Dios nos ama a nosotros, ama por igual a todos los demás. Y aquellas personas que ahorita no queremos o que tenemos un rencor hacia ellas o que simplemente no nos caen bien, Dios quiere que pensemos que ellos van a ser nuestros vecinos en el cielo. ¿Verdad? Bien, el encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero él que le había ordenado que fuese podía sostener en su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Si hemos perdido la confianza en Dios, si hemos pasado por experiencias amargas, pues Dios nos hace un llamado que cumplamos, que nos veamos por el camino más sencillo que Él nos pone, porque dice que la carga de Él es ligera y es liviana su carga. Dice que soportemos pues el yugo de Dios. Bueno, dice que miles de personas pueden ser alcanzadas en forma más sencilla y humilde. Los más intelectuales, como yo lo decía,
quienes son considerados los hombres y mujeres más talentosos del mundo, son frecuentemente refrigerados por las palabras sencillas de alguien que ama a Dios y pueden hablar de ese amor tan naturalmente como el mundo habla de las cosas que más profundamente le interesan. Dice que un profeta de Dios, aquí preguntas para dialogar, un profeta de Dios que está molesto porque el pueblo al que lo llamó para dar testimonio aceptó la salvación. ¿Cómo entender esta actitud de Jonás? Qué ejemplo tan poderoso de la paciencia de Dios con su pueblo, incluso cuando actúa en contra de la luz que tiene. Y esto me recuerda a Pablo, ¿verdad? Que Pablo perseguía a los cristianos y después cómo fue transformado, ¿verdad? Pues la historia de Jonás parece sugerir que Dios no solo se dedica a salvar a los descarriados, sino también está muy interesado en transformar a sus seguidores. ¿Cómo podemos conseguir un corazón nuevo y un espíritu nuevo? Aunque ya conozcamos al Señor, y la verdad para este tiempo, ¿cuál es la diferencia entre conocer la verdad y ser transformados por ella? Pues aquí nos recomienda que leamos nuevamente el libro de Judas. ¿Y cuál es el mensaje esencial del libro? Pues aquí se manifiesta el amor, ¿verdad? El amor por nuestros semejantes. Dice que mientras esperemos en Jesucristo, el regreso de Jesucristo, permanezcamos en el amor de Dios. Dice, porque ese mensaje es relevante para nosotros como iglesia hoy. ¿Cómo es que la experiencia de trabajar por la salvación de los demás nos hace tanto bien a nosotros también, espiritualmente hablando? Pues claro, porque el crecimiento no solamente es para quienes damos el mensaje, sino el crecimiento también es para nosotros. La transformación es para ellos y también para nosotros. En el caso de Jonás, también Jonás se le limaron esas asperezas, esa actitud que tenía hacia los demás, ¿verdad? Y a veces nosotros también estamos como Jonás, decimos, ese pecador no merece más que la muerte. Pues no, Dios quiere que todos seamos salvos y seamos llamados al arrepentimiento. Y esa gente a lo mejor nada más está esperando que alguien le hable para que se arrepienta. Dice, por más que Jonás haya tenido buenas razones para no querer a Nínive, Dios le demostró lo equivocado que había estado en realidad. Dice, ¿qué actitud podríamos tener hacia los demás que refleje la misma actitud incorrecta que mostró Jonás? Bueno, pues quizás tengamos muchas actitudes que no tenemos el alcance que Dios tiene, pero Dios cuando nos manda algo, Él sabe por qué hace ese llamado y nos manda como sus mensajeros. Y a veces, como Jonás, hacemos las cosas más difíciles en vez de hacerlas más por el camino fácil, como Dios quiere, pero las lecciones también son para nosotros, no solamente para aquellas personas que están en necesidad de un llamado, sino también Dios va transformando nuestro carácter. Nos hace entender que el amor de Dios es infinito. Bueno, pues esta es la lección, este es el repaso de esta lección de esta semana. Pues son profetas sin descanso, ¿verdad? Pero que finalmente yo creo que sí halló descanso en Jesucristo. Esta ha sido la lección. Espero que haya sido entendible.